Un granjero detuvo a las excavadoras que intentaban demoler la casa de su vecino, pero al día siguiente, un juez de la Corte Suprema aparece inesperadamente en su granja. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La brisa matinal recorría los campos de trigo que rodeaban la granja de Santiago Hernández, un hombre de manos toscas y sonrisa tranquila que había heredado aquellas tierras de su abuelo. El sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un tenue color anaranjado, mientras Santiago revisaba cuidadosamente el estado de sus cultivos. Nada parecía fuera de lo normal, salvo un extraño silencio que le erizaba la piel y le recordaba épocas de sequía o tormentas repentinas. A unos metros de allí, la parcela de su vecino Tomás García, un anciano de salud frágil pero espíritu fuerte, se mantenía rodeada de postes de madera rotos y señales de abandono. Tomás había sido hospitalizado 2 días atrás tras sufrir un desvanecimiento, y Santiago había prometido cuidar de aquella vieja casa mientras tanto. Sin embargo, la mañana traería sorpresas que pondrían a prueba la palabra de Santiago y el destino de esa humilde propiedad. Precisamente, cuando el granjero se disponía a llenar los bebederos de sus caballos, escuchó un ruido estridente que venía del camino principal. El estruendo metálico de máquinas pesadas lo hizo soltar la manguera y correr hacia la vereda polvorienta. Al llegar, vio con estupor un convoy de excavadoras amarillas y camiones de carga estacionados frente a la casa de Tomás. Hombres con cascos y chalecos reflectantes comenzaron a descender de los vehículos, mirando papeles y planos, como si se dispusieran a iniciar una obra. La sangre se le heló en las venas. ¿Quién habría ordenado demoler la casa de su vecino? Tomás no tenía descendientes ni familiares cercanos, y llevaba años resistiendo ofertas de compradores anónimos que querían apropiarse de sus terrenos. Santiago recordó muchas ocasiones en las que Tomás le había comentado su temor de que, cuando él ya no estuviera, llegara algún especulador para derribar su hogar y levantar construcciones ostentosas. Por desgracia, ese funesto día parecía haber llegado antes de lo previsto. Sin pensarlo 2 veces, Santiago se acercó al capataz que, con semblante serio, revisaba un documento oficial. Al notar la presencia del granjero, el hombre levantó la vista y le dirigió una mirada impaciente. ¿Podría saber qué hacen en estas tierras?, preguntó Santiago con voz firme. «Tenemos orden de demolición», respondió el capataz alzando los papeles. «Alguien ha solicitado el derribo de la estructura y la limpieza de este terreno». El corazón de Santiago latía con fuerza. ¿Cómo era posible semejante atropello? Tomás jamás hubiese firmado algo así. Ni siquiera estaba consciente en el hospital. El capataz, quizás sospechando el desconcierto de Santiago, agregó con frialdad: «Lamentamos los inconvenientes, pero esto es asunto legal. Le sugiero que se retire, porque en media hora comenzamos». Aquellas palabras fueron como un golpe helado. Santiago tragó saliva, pero en lugar de retroceder, avanzó un paso. No tenía autoridad oficial para detenerlos, pero no pensaba quedarse de brazos cruzados mientras destruían el hogar de su amigo. Observó la puerta de la casa, aún cerrada, y recordó con cariño las tardes en que Tomás le ofrecía café y conversaban sobre la vida, la cosecha y la esperanza de que las nuevas generaciones preservaran la historia de la región. «Escúcheme bien», dijo Santiago enfrentando al capataz. «Nadie va a mover esas máquinas hasta que yo hable con Tomás o con un juez». «¿Un juez?», se rió otro obrero con cinismo. «Eso le llevaría semanas, y nosotros tenemos órdenes de proceder ahora». La postura de Santiago era inamovible. Avisó a su esposa María para que llamara a un abogado de confianza y alertara a la policía local. El tiempo corría, y los operadores de las excavadoras empezaron a encender motores.
amenazando con arrasar la construcción. Entre bocanadas de humo y un rugido ensordecedor, Santiago pensó en bloquear físicamente el avance de las máquinas. Pero, ¿cómo podía un simple granjero detener semejante fuerza? No obstante, la fuerza no siempre reside en la violencia. Santiago, con su carácter noble pero decidido, subió a su viejo tractor y lo estacionó frente a la valla que delimitaba la propiedad de Tomás. No planeaba golpear a nadie ni causar destrozos, sino simplemente impedir el paso. La primera excavadora se aproximó, pero el conductor se detuvo al ver al granjero en actitud firme, sin moverse ni un centímetro. El capataz gritó órdenes para que retiraran al hombre obstinado, pero los obreros dudaban. No tenían permiso para usar la fuerza contra un civil que no mostraba agresividad. Solo cumplían un contrato de demolición y no querían problemas legales. Mientras tanto, María, desde la casa de Santiago, enviaba mensajes urgentes a distintos contactos, intentando frenar aquel caos. Pasaron los minutos y la tensión aumentó. El capataz revisó su reloj. Tenían un plazo estricto para completar el derribo, y cualquier retraso podía costarles dinero o penalizaciones. Cansado, llamó por teléfono a su superior, probablemente un representante de la empresa constructora o del supuesto propietario del terreno. Tras una breve discusión, el capataz colgó con el ceño fruncido y se dirigió a Santiago. Tiene hasta el mediodía para traer un papel que impida la demolición. Si no, moveremos su tractor a la fuerza. Con un nudo en la garganta, Santiago asintió. ¿Cómo iba a obtener una orden judicial tan rápido? Pero tenía que intentarlo. Bajó del tractor, buscó su camioneta y se dirigió a toda prisa hacia el pueblo, con la esperanza de encontrar algún abogado o autoridad que lo escuchara. Mientras conducía, rezaba para que María lograse contactar a alguien influyente. Recordó que su suegro conocía a un magistrado jubilado, pero no sabía si aún mantenían relación. Mientras tanto, en la granja, María se mantuvo vigilando. Los obreros se veían inquietos y las excavadoras permanecían encendidas, generando un ruido insoportable. Quien se acercara habría visto una escena surrealista. Un tractor anciano bloqueando el paso de 3 enormes máquinas de demolición y a un grupo de trabajadores conversando en voz baja, sin atreverse a dar el siguiente paso. La mañana transcurrió lentamente y la tensión se podía palpar en el aire. Finalmente, al filo del mediodía, un vehículo oficial llegó en medio de una nube de polvo. De él bajó una figura que nadie esperaba ver, un juez de la Corte Suprema, un hombre de semblante serio y cejas pobladas, vestido de manera informal, pero con una presencia inconfundible. ¿Qué hacía un alto magistrado en un remoto paraje de la región? La sorpresa fue total. Incluso el capataz pareció perder el color del rostro. El juez se dirigió directamente a María, presentándose como el magistrado Joaquín del Campo. Según explicó, era amigo de la familia de Tomás y había sido avisado de la situación. Al enterarse de la urgencia, había decidido actuar por cuenta propia y desplazarse hasta la granja. Lo acompañaban 2 asistentes legales y un miembro de la policía estatal. «Entiendo que hay una orden de demolición», dijo con voz grave. «Pero también tengo conocimiento de que el señor Tomás García no ha dado su consentimiento. Vengo a revisar la validez de esos documentos». El capataz, visiblemente nervioso, se acercó con los papeles en mano. El juez tomó los documentos y los analizó detenidamente. A su lado, uno de sus asistentes revisaba información en un ordenador portátil. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el zumbido de los motores y el murmullo de los trabajadores. Por su parte, María cruzaba los dedos, deseando que se reconociera la injusticia. El juez Joaquín del Campo pasó las páginas del documento con una concentración absoluta. A su lado, el asistente legal tecleaba en su computador portátil
verificando sellos y firmas, mientras el capataz se removía con impaciencia. María apretaba las manos con nerviosismo, consciente de que aquel papel podía representar una farsa que pusiera en riesgo el hogar de Tomás García. Tras un par de minutos en absoluto silencio, el juez alzó la mirada y habló con voz grave. «Esto no presenta la firma original de don Tomás. Hay una rúbrica, sí, pero difiere bastante de la que figura en sus escrituras previas. Tampoco veo testigos de dicha firma. ¿Usted afirma que esto es completamente legal?» El capataz tragó saliva, cambiando el peso de un pie a otro. Su actitud segura se desmoronaba, aunque aún intentó defender el documento. «Mis jefes me entregaron estos papeles», balbuceó. «No soy abogado, señor, pero se me informó que todo estaba en regla». El juez frunció el entrecejo. Hizo una seña a uno de sus asistentes, que le mostró un reporte digital, registros catastrales y copias antiguas de la propiedad de Tomás. Mientras revisaban la información, se escuchó el ruido de un motor acercándose. Era la camioneta de Santiago, que llegaba a toda prisa y se detenía junto a la valla. Bajó con expresión de urgencia, pero se sorprendió al ver al juez allí, vestido de manera sencilla, hablando con el capataz y con varios agentes que parecían tomar notas. «¿Qué?» fue lo único que alcanzó a decir Santiago, mirando a María, quien corrió a darle un rápido resumen de la situación. El granjero, aún con el polvo del camino en la ropa, se acercó al magistrado y saludó con un leve ademán. «Yo soy Santiago Hernández, vecino y amigo de Tomás García. Gracias por venir», dijo, sin ocultar el alivio que sentía. «¿Cómo se enteró de todo esto?» El magistrado devolvió el saludo, explicando que había conocido a Tomás muchos años atrás, cuando él era apenas un juez de distrito. Tomás lo había ayudado con un tema familiar en aquel tiempo, ofreciéndole posada y comida tras un accidente en carretera. Nunca olvidaría la bondad de aquel hombre, de modo que, al recibir una llamada desesperada avisándole de la inminente demolición, no dudó en presentarse. Había aprovechado su rango en la Corte Suprema para solicitar ayuda policial y un equipo de expertos legales. «Este documento de demolición me parece dudoso», prosiguió Del Campo con serenidad. «¿Se ha verificado que Tomás esté de acuerdo?» «Tomás está hospitalizado», respondió Santiago. «Y en el estado en que se encuentra, sería imposible firmar algo. De hecho, ni siquiera ha despertado del último desmayo». El juez chasqueó la lengua, contrariado. Echó una ojeada a los obreros que mantenían las máquinas encendidas, listos para actuar en cuanto recibieran luz verde. El capataz, aunque nervioso, seguía convencido de que no podía retirarse sin una orden clara de sus superiores. En ese instante, llegó un coche oficial de la policía local, cuyos agentes descendieron para hablar con uno de los asistentes del magistrado, formando un pequeño corrillo. María, inquieta, sacó coraje para encarar al capataz. ¿Acaso no entienden que Tomás no firmó nada? ¿No ven que todo esto podría ser un engaño? Mire, señora, respondió él, sin querer sonar descortés. Cumplo órdenes. Si me demuestran que los papeles son falsos o que hay una suspensión judicial, yo mismo doy la orden de parar. El juez, escuchando esto, asintió despacio. Señaló a su asistente para que redactara un informe preliminar y luego pidió a uno de los policías que acompañara al capataz a un lugar apartado donde pudieran llamar a la constructora. Mientras tanto, Santiago miraba con el ceño fruncido los imponentes vehículos amarillos. Recordó el sacrificio que Tomás y su difunta esposa habían hecho toda su vida para mantener aquella casa de adobe y madera levantada por sus antepasados. El anciano siempre decía que los muros guardaban historias de generaciones y que, aunque fueran humildes, merecían el mismo respeto que un monumento histórico. Una brisa caliente sacudió los trigales y la tarde comenzó a desplegar su calor. El juez del campo,
giró el rostro hacia Santiago y le habló con tono de confidencia. En cuanto verifiquemos la supuesta licencia municipal, si resulta estar basada en documentos falsos, detendremos cualquier demolición de inmediato. Y si además se prueba la estafa, esto se convertirá en un asunto penal. Santiago sintió un peso enorme salir de sus hombros. Por primera vez en esa mañana, se permitió creer que las cosas podrían solucionarse. Miró a María, que sonreía con alivio. Aún así, existía el temor por Tomás, que seguía en el hospital. ¿Quién le daría la noticia de lo ocurrido? Y si no resistía la idea de que, en su ausencia, casi destruyen su casa. Mientras el juez se alejaba para hablar con los agentes, Santiago y María se tomaron un breve momento para reflexionar. Apenas una hora atrás, él había conducido desesperado en busca de un abogado, y ella había temido lo peor. Ahora, con la inesperada llegada de aquella figura tan influyente, todo parecía encaminarse. ¿Quién hubiera pensado que un alto magistrado vendría personalmente a defender los derechos de un anciano campesino? No tardó mucho en saberse la verdad. El capataz regresó con el teléfono en la mano, pálido y con gesto confuso. Al parecer, la empresa para la que trabajaba le había proporcionado un permiso de demolición obtenido a través de gestores turbios que habían falsificado la firma de Tomás. El juez se acercó, escuchó la noticia y clavó la mirada en el capataz, que parecía arrepentirse de haber aceptado aquel trabajo sin investigar. «Quedan todos ustedes notificados», anunció el magistrado con voz solemne. «Por orden mía, y de acuerdo con la autoridad policial presente, esta demolición se suspende indefinidamente. Cualquier intento de reanudarla sin autorización judicial implicará cargos por desacato y allanamiento ilegal». El capataz agachó la cabeza y ordenó a los obreros apagar las máquinas. El estruendo de los motores cesó, devolviendo un silencio casi sobrecogedor a la propiedad de Tomás. Santiago sintió un nudo en la garganta, mezclando alegría y rabia. Alegría por la salvación de la casa, rabia porque aún existía gente capaz de semejantes maniobras para quedarse con lo ajeno. El juez del campo se volvió hacia Santiago con una leve sonrisa. «He sabido que usted detuvo las excavadoras, arriesgando su propio bienestar. Actuó con valentía, joven. Si Tomás tuviera conciencia de lo ocurrido, se sentiría muy orgulloso de su amigo». Santiago, abrumado, bajó la vista. No se consideraba héroe, solo había hecho lo que creía correcto. Sin embargo, las palabras del juez resonaban con fuerza en su interior. Tal vez ese era el verdadero sentido de la amistad: proteger los sueños y la historia de quienes no podían defenderse por sí mismos. «Mañana iré a la granja de usted», agregó el magistrado. «Quiero conversar con calma sobre el estado legal de estas tierras y ver si podemos hacer algo para garantizar la seguridad de don Tomás. Tengo entendido que su familia no es numerosa y que podría haber más intentos de fraude». «Por supuesto, señor juez», respondió Santiago. «Lo esperamos con los brazos abiertos, y gracias, de verdad». El juez asintió, estrechándole la mano. Acto seguido, se marchó en su vehículo oficial, seguido por los agentes que custodiaban la zona. El capataz y su equipo recogieron sus cosas en silencio. Nadie se atrevió a pronunciar más disculpas que las mínimas. Muy pronto, la carretera quedó despejada y la casa de Tomás intacta. Al ver la polvareda disiparse tras las excavadoras, Santiago exhaló un suspiro de alivio. María le puso una mano en el hombro. «Lo lograste, mi amor». Sus ojos brillaban de emoción. «Lo logramos», corrigió él apretando su mano. «Sin ti, no habría llegado el juez a tiempo. Sin tu insistencia y tus llamadas, a lo mejor tendríamos ya la casa en ruinas». Se dieron un abrazo frente a la casa silenciosa y humilde, que seguía en pie contra viento y marea. El sol del mediodía caía implacable, pero la sombra de la injusticia, al menos por ese día, se había disipado.
Horas más tarde, Santiago se presentó en el hospital para contarle a la enfermera encargada que la demolición se había detenido y que todo estaba bajo control. Aunque Tomás seguía inconsciente, se merecía saber cuando despertara que su hogar estaba a salvo gracias a la colaboración de un humilde granjero y de un juez que no había olvidado la gratitud ni la justicia. Esa noche, Santiago durmió con la conciencia tranquila, pero su corazón seguía inquieto. ¿Qué sucedería cuando Tomás volviera a casa? ¿Podría evitarse otro intento de desalojo? Y sobre todo, ¿quién estaba tras las ofertas sospechosas que habían presionado a Tomás todos esos años? Faltaban respuestas, pero la jornada siguiente prometía aclarar muchas de estas incógnitas. A la mañana siguiente, el sol salió radiante. María preparó café y tortillas, anticipando la llegada del magistrado. Santiago se aseó y se puso la camisa menos gastada, dispuesto a recibir a un invitado tan ilustre. Cuando vio el coche del juez asomándose entre los caminos polvorientos, sintió un cosquilleo de nervios y curiosidad. Algo le decía que, tras aquella conversación, nada volvería a ser igual en esas tierras. El sol iluminaba la llanura cuando Santiago salió al porche. Había dispuesto una mesita y 2 sillas, y sobre la madera vieja descansaba un jarro de café humeante. María se hallaba a su lado, revisando por enésima vez que todo estuviera en orden. El día anterior, el juez de la Corte Suprema había prometido visitarlos para conversar acerca de la seguridad legal de la propiedad de Tomás. Aunque Santiago se sentía aliviado de haber detenido la demolición, cierta inquietud persistía. ¿Acaso descubrirían algo turbio detrás de aquellos papeles falsos? ¿Y qué pasaría si alguien volvía a intentar apoderarse de la parcela? Cuando el vehículo del magistrado se detuvo frente a la granja, Santiago sintió un leve nudo en el estómago. De aquel auto oficial descendió Joaquín del Campo, vistiendo una camisa clara, pantalones sencillos y un sombrero que lo protegía del sol abrasador. Lo acompañaba la misma asistente legal del día anterior, una mujer joven de rostro serio y lentes oscuros que cargaba varios legajos. Tras saludarlos, el juez se acomodó en una silla y aceptó de buen grado el café que María le sirvió. «Gracias por la hospitalidad», dijo alzando la taza. «Es una bendición disfrutar de algo así de natural». Santiago, aún de pie, asentía con cortesía. Era extraño recibir a un personaje de tan alto rango en su modesta propiedad. Sin embargo, la calma que transmitía aquel hombre le inspiraba confianza. Mientras bebía el primer sorbo, el juez observó el terreno que rodeaba la casa. Campos interminables de trigo, el viejo establo, un par de gallinas picoteando el suelo. Una escena que contrastaba con los trajines de la gran ciudad. «Señor Hernández», comenzó el magistrado apoyando la taza, «lamento que usted y su familia hayan pasado por la angustia de ver esas excavadoras frente a la casa de don Tomás. ¿Ha recibido noticias sobre su salud?» «No muchas», respondió Santiago. «Sigue hospitalizado, pero al menos ya está estable. Todavía no ha despertado lo suficiente como para explicarle lo que pasó». El rostro del juez mostró una ligera sombra de tristeza. Conocía a Tomás desde hacía más de 20 años y siempre le había admirado la entereza. Volvió a fijar la mirada en Santiago. «Me gustaría ver el título de la propiedad de don Tomás, si es que lo tiene. Sé que él guardaba copias en su casa. También quisiera inspeccionar la vivienda por dentro, con su permiso». Santiago, sin dudarlo, le indicó que podían acercarse a la casa del vecino en cuanto él lo desease. Sin embargo, le advirtió que el interior era sencillo, con muebles antiguos y una infinidad de papeles desorganizados. Tomás no tenía hijos ni esposa, así que convivía apenas con sus recuerdos. El juez, con expresión comprensiva, aceptó de inmediato la invitación. Antes de marcharse, la asistente legal tomó la palabra. «Si comprobamos que el señor García no firmó jamás esa orden de demolición,
Iniciaremos las acciones necesarias para esclarecer quién falsificó su rúbrica. Además, hay que averiguar por qué alguien ansía tanto este terreno. Ese es el gran misterio, murmuró Santiago. A Tomás le ofrecieron dinero muchas veces, pero siempre se negó a vender. Él decía que la tierra no se abandona, que se cuida y se protege hasta el último aliento. El magistrado y su acompañante asintieron. Parecía claro que Tomás era un hombre con firmes convicciones. Poco después, emprendieron camino hacia la parcela contigua. Santiago se subió a su camioneta, mientras María prefirió quedarse en casa, revisando la comida que pensaba prepararles luego. Al llegar a la humilde vivienda de Tomás, todo lucía silencioso. Tras el suceso con las máquinas, la puerta de madera conservaba la misma cadena con la que Santiago la había cerrado al atardecer anterior. «Aquí guardo yo la llave», dijo el granjero sacándola de su bolsillo. «No quise dejar la casa abierta». Descorrió la cadena y empujó la puerta con cuidado. Un olor a polvo y a encierro invadió el ambiente. Las contraventanas permanecían cerradas, así que entró la luz en un rayo escuálido. El magistrado sacó una linterna de mano y empezó a alumbrar cada rincón. La casa constaba de una sala principal, una cocina casi rudimentaria y una habitación donde se veía la cama vacía de Tomás, aún sin tender. Libros antiguos, cartas y papeles se amontonaban en un escritorio hecho de tabla. Santiago encendió una bombilla colgante que parpadeó hasta estabilizarse. «Busquemos el título, o al menos alguna escritura», sugirió el juez, acercándose al escritorio. «Puede que encontremos un rastro de las últimas transacciones o de las amenazas que ha recibido». La asistente legal abrió una carpeta con sumo cuidado, mientras Santiago rebuscaba en los cajones. Entre facturas viejas, recibos de la tienda del pueblo y fotografías de tiempos inmemoriales, apareció un sobre con sellos de una notaría. El juez lo tomó, examinando la fecha. Era de hacía 12 años, momento en que Tomás habría renovado el registro de la propiedad. Se notaba la firma clara del anciano, con un trazo firme pero sereno. «Esto es muy distinto a la supuesta firma de la orden de demolición», observó la asistente, comparando uno y otro manuscrito. «Aquí se ve la G de García con un bucle muy definido, mientras que en la demolición, nada que ver». El juez se dio media vuelta, iluminando la pared. Entre varios recortes de diario, uno llamó su atención. Un artículo que hablaba de un plan municipal para construir una carretera que conectaría la región con una autopista nacional. El texto mencionaba la compra de varias hectáreas aledañas. Santiago, acercándose, leyó con curiosidad. «Recuerdo que hace años hubo rumores de que querían atravesar estos campos con una carretera», explicó el granjero. «Pero todo se quedó en rumores. Al final, no llegaron a construir nada». El magistrado se acarició la barbilla pensativo. Tal vez esa idea sigue viva en alguien y ven a Tomás como un obstáculo. ¿O quieren revender estos terrenos a alguna constructora? Me temo que aquí hay intereses grandes, señor Hernández. La penumbra de la casa acentuaba la gravedad de aquellas palabras. Santiago imaginó a Tomás, frágil en su cama de hospital, sin saber que gente poderosa pretendía barrer con su hogar para especular con el suelo. Apretó los puños, conteniendo una mezcla de indignación y tristeza. Prometió a sí mismo que haría lo necesario para proteger la herencia de su vecino y amigo. Después de media hora, revisando papeles, encontraron varios documentos que probaban la titularidad clara de Tomás sobre la parcela. Incluso existía un testamento viejo, donde el anciano declaraba que sus tierras pasarían a manos de una fundación benéfica en caso de morir sin herederos. Aquello dejó más que claro que Tomás nunca se había planteado vender. Con esa evidencia en la mano, el juez y su asistente salieron de la casa con semblante serio.
Estos documentos servirán para reforzar cualquier acción legal que emprendamos, dijo el magistrado. Pero necesitamos la confirmación de Tomás en persona. ¿Ha venido algún representante de esa supuesta compañía a dar la cara? No, señor. Ayer solo apareció el capataz con sus obreros. Ni rastro de los jefes, respondió Santiago cerrando con llave. Creo que estaban convencidos de que demolían y listo, sin necesidad de dar explicaciones. El juez no disimuló la mueca de desagrado. Recordaba bien las historias de su juventud. Campesinos engañados o forzados a abandonar su tierra por intereses económicos. Aunque ahora ocupaba un cargo de prestigio, no había olvidado sus orígenes humildes. Justamente por eso, sentía la obligación moral de meter mano en este asunto. En estos días, tramitaré una medida de protección que impida cualquier acto contra esta casa, anunció. Y gestionaré vigilancia policial, por si vuelve alguien con malas intenciones. Santiago respiró aliviado. Le preocupaba la posibilidad de represalias contra su propia granja, pues ya había presenciado cuán lejos podían llegar. Al volver en la camioneta hacia su propia casa, el juez insistió en que se sentaran un rato a charlar más cómodamente. Al llegar, María ya tenía preparada una jarra de limonada y una bandeja con pan recién horneado. El olor llenó de calidez la estancia. «Por favor, siéntese», invitó María con amabilidad. «Debe de tener mucha sed con este calor». «Se lo agradezco de corazón», dijo él, dejando a un lado sus carpetas y tomando un vaso. Entre sorbos, el juez compartió parte de su historia. Había conocido a Tomás décadas atrás, cuando aún viajaba de un juzgado a otro sin apenas recursos. En un duro invierno, al sufrir un percance con su coche, se vio obligado a buscar ayuda. Fue Tomás quien lo acogió, dándole de comer y una cama, sin pedir nada a cambio. Aquella noche entendí que la bondad de la gente del campo no se paga con dinero sino con gratitud, recordó. Así, con el paso de los años, siguieron en contacto a través de cartas esporádicas, y cada vez que podía, el juez le hacía una visita. No tenía idea de que su relación venía de tan lejos, comentó María conmovida. Tomás no habla mucho de su vida, agregó Santiago. Él mencionaba a un amigo juez, pero nunca imaginé que fuera usted. El magistrado sonrió levemente y se encogió de hombros. Luego recobró la seriedad. Ahora mismo, me preocupa su estado de salud. Tengo entendido que lo sedaron por la agitación que sufrió antes de desmayarse. Me gustaría pasar por el hospital para ver si ha despertado. Podemos llevarlo en nuestra camioneta cuando guste, se ofreció Santiago. Pactaron que, más tarde, esa misma tarde, visitarían al anciano. Antes de marcharse para atender otros asuntos, el juez solicitó copias de los papeles que habían hallado en la casa de Tomás. La asistente se encargó de escanearlos con un pequeño dispositivo portátil y guardarlos en un disco duro. Ya con esto, podremos fundamentar que la demolición no tiene sustento, afirmó la joven mientras cerraba la tapa de su equipo. Si localizamos al supuesto comprador o a la empresa que emitió esa orden falsa, los citaremos para responder judicialmente, finalizó el magistrado. No permitiremos abusos. Tras despedirse, el vehículo del juez se alejó entre nubes de polvo. Santiago y María se quedaron en el porche, sintiendo una mezcla de tranquilidad y desconcierto. Jamás habían vivido una situación tan extraña. Primero, un intento de demolición. Luego, la intervención de un magistrado de alto nivel. Todo se sentía irreal, como si fuera parte de una historia ajena. María suspiró. ¿Crees que esto sea solo el comienzo de problemas mayores? Posiblemente, pero al menos no estamos solos. Ese juez parece estar comprometido con la justicia, y Tomás tiene un amigo poderoso. Con la tarde avanzando, Santiago decidió acercarse al establo a revisar los caballos, tratando de distraer su mente de las preocupaciones. Desde que era niño, cuidar animales le calmaba el espíritu. Sin embargo,
Aquella paz se vio interrumpida por una llamada telefónica que lo sacó del ensimismamiento. Era el hospital. Al parecer, Tomás había dado muestras de lucidez y musitado algunas palabras. «Dios mío», exclamó Santiago, «debo ir cuanto antes». A toda prisa salió hacia la casa para avisar a María y prepararse. Sentía urgencia por contarle a Tomás lo ocurrido, y también cierta ansiedad de saber qué iba a decir el anciano cuando descubriera que habían estado a punto de destruir su morada. Condujo hasta la clínica comarcal, una construcción pequeña y sencilla, pero con enfermeras muy dedicadas. Al llegar, el médico de guardia le permitió entrar a la habitación, donde Tomás yacía con un suero conectado. El viejo tenía los ojos entreabiertos y, al reconocer a Santiago, esbozó una débil sonrisa. Quiso levantar la mano, pero la fuerza apenas le alcanzó para moverse. Aún así, su mirada revelaba alivio. El granjero se acercó, tomando con cuidado los dedos huesudos de su amigo. «Tranquilo, don Tomás. Todo está bien», susurró Santiago. «Su casa sigue en pie». Los ojos de Tomás se humedecieron. Se notaba su esfuerzo por hablar, pero apenas consiguió articular un tenue murmullo. Santiago acercó el oído. «No, la vendí. No, dejaré». «Lo sabemos, don Tomás. Fue un engaño. Un juez de la Corte Suprema llegó para ayudar». Los latidos del corazón del anciano parecieron aquietarse un poco al oír eso. Una enfermera entró, indicando que no lo fatigaran demasiado. Santiago comprendió que tenía que retirarse pronto. Antes de salir, dejó su mano sobre el hombro de Tomás y lo tranquilizó. «Descanse. Lo esperamos en casa cuando se recupere. Nadie tocará ni un ladrillo de su vivienda». El anciano cerró los párpados, visiblemente emocionado. Santiago salió con el alma revuelta de sentimientos, dispuesto a contarle al juez que Tomás había despertado, aunque fuera parcialmente. Seguramente, el magistrado querría verlo. ¿Significaría eso que pronto el anciano podría firmar oficialmente una denuncia contra quienes lo habían estafado? El sol ya caía detrás de las colinas, pintando el cielo de tintes dorados y rojos. Entre esas luces del atardecer, Santiago sintió la esperanza renacer. Por fin, la justicia y la verdad parecían abrirse paso en aquella historia de engaños. Santiago salió del hospital al anochecer, con la garganta seca y el ánimo revuelto. Se sentía aliviado porque Tomás, al fin, había despertado lo suficiente para reconocerlo, pero también inquieto por todo lo que quedaba en el aire. El anciano seguía muy débil, apenas pronunciaba palabras sueltas, y los médicos aconsejaban no agitarlo con noticias demasiado impactantes. Conduciendo la camioneta de regreso a casa, el granjero se preguntaba cómo explicarle a su amigo, con toda la delicadeza posible, que un grupo de desconocidos casi había reducido su hogar a escombros. Pensó en la profunda indignación que sentiría el anciano al saberlo y temió por su corazón maltrecho. En cuanto estacionó, vio que María lo esperaba bajo el porche con gesto preocupado. La noche estaba fresca y el viento levantaba un murmullo en los campos de trigo, como si las espigas susurraran secretos. Antes de que Santiago pudiera saludar, ella se adelantó para contarle que el juez del campo había llamado unos minutos atrás para saber cómo seguía Tomás. El magistrado deseaba pasar por el hospital al día siguiente, esperando conversar directamente con el anciano si su condición lo permitía. Santiago asintió, agotado, y le pidió a su esposa un vaso de agua. Tenía la boca seca y la mente sobrecargada. «Le diré al juez que vaya a media mañana», comentó María, intentando sonar práctica. «Así los médicos pueden valorar si es conveniente que hable con Tomás». «Buena idea», murmuró Santiago bebiendo con avidez. «Prefiero que él mismo le explique todo a Tomás, para que no piense que exageramos». Aquella noche, la pareja descansó con un alivio parcial. El temor de una nueva invasión de maquinaria persistía, pero el juez había prometido vigilar la zona
y promover acciones legales contra quien enviase otra orden falsificada. Aún así, el granjero no podía quitarse de la cabeza la mirada de su amigo en la cama del hospital. Sabía que Tomás no era de rendirse, pero su salud estaba en juego y las emociones fuertes podrían empeorarlo. A la mañana siguiente, el sol apareció sin timidez, inundando el cielo de un anaranjado intenso. Santiago madrugó para alimentar a los caballos y revisar los bebederos de las vacas. Luego, se reunió con María en la mesa de la cocina, donde desayunaron tortillas de harina y frijoles refritos. Mientras tanto, esperaban la llamada del juez para definir la hora de encuentro en la clínica. A las 9 el teléfono sonó. El magistrado dijo que llegaría en menos de 20 minutos. Cuando la camioneta oficial se detuvo frente a la granja, Santiago notó que el juez venía acompañado de la misma asistente legal y de un policía local, el agente Maldonado, que vestía uniforme y portaba un gesto serio. Tras los saludos, partieron en caravana hacia el hospital. Santiago, por prudencia, decidió conducir su propia camioneta detrás del coche del magistrado. En el trayecto, contempló la inmensidad de los campos y pensó en cuánto valía proteger aquella paz rural contra la ambición de los especuladores. Al llegar a la clínica, la recepcionista, ya informada de la visita, los guió hasta la habitación donde reposaba Tomás. El anciano tenía los ojos abiertos y, aunque se notaba cansado, su semblante parecía un poco más atento que la víspera. Un médico salió en ese momento y, al ver al juez, le dedicó un gesto respetuoso. Les explicó que Tomás estaba estable, pero aún no podía forzar mucho su voz. Les recomendó hablar despacio y sin agobiarlo. Santiago se adelantó, acercándose a la cama del anciano con pasos suaves. Sonrió, intentando transmitirle calma. «Don Tomás», dijo inclinándose, «ha venido su amigo, el juez del campo. ¿Lo recuerda?» Los ojos de Tomás se llenaron de un brillo repentino. Su garganta emitió un sonido que no llegó a convertirse en palabra clara, pero su mano temblorosa se movió, como saludando. El magistrado se aproximó con cautela, y la asistente y el agente Maldonado aguardaron cerca de la puerta. Del Campo tomó con delicadeza la mano del anciano. «Me alegra verte con vida, viejo amigo», susurró el juez, mostrando una calidez poco común en alguien de su investidura. «Has pasado un susto grande, pero aquí seguimos para ayudarte». Tomás frunció ligeramente el ceño y su mirada vagó por la habitación como si buscara respuestas. El juez, captando esa ansiedad, respiró hondo antes de continuar. «Sé que no es el mejor momento para hablar de problemas, pero quiero que sepas que detuvimos una demolición fraudulenta en tu parcela. Tengo pruebas de que alguien falsificó tu firma. Santiago y su esposa hicieron todo lo posible para proteger tu hogar». El anciano quiso incorporarse, pero el médico lo disuadió con un gesto firme. Aún así, se aferró al brazo del magistrado e intentó vocalizar algo que sonó parecido a «No vendí». El juez lo comprendió al instante. «Así es. Estoy enterado de que jamás tuviste intención de vender esas tierras. Conservas la titularidad. No han podido tocar ni un solo ladrillo de tu casa». La respiración de Tomás se tornó inestable por unos segundos y el médico avanzó con cautela. Pero el anciano, en vez de alterarse más, pareció relajarse con la confirmación de que su hogar seguía en pie. Luego movió la cabeza en señal de aprobación y cerró los ojos, exhausto por el esfuerzo de mantenerse despierto. El juez se volvió hacia Santiago, indicando que debían dejarlo descansar. Ya en el pasillo, la asistente legal sacó unos papeles. Explicó que había redactado un documento para que Tomás, apenas estuviera en condiciones, pudiera firmar con testigos, confirmando que él no había gestionado ninguna venta ni demolición. Además, planeaban presentarlo junto a un peritaje caligráfico, demostrando la falsedad de la firma anterior. Lo ideal es que lo firme cuando recupere un poco más de fuerzas,
agregó la mujer. Así no quedan dudas de la autenticidad. El agente Maldonado dio un paso al frente. Por mi parte, he estado hablando con el jefe de policía local. Varios granjeros de la zona han reportado intentos de compra misteriosos en los últimos meses. Al parecer, este no es un caso aislado. Santiago intercambió una mirada preocupada con el juez y su asistente. Eso confirmaba las sospechas. Había un plan mayor rondando por allí. Quizás se trataba de un consorcio buscando hacerse con muchas fincas a precios irrisorios. Fuera como fuese, la prioridad era blindar a Tomás y proteger legalmente sus derechos. El magistrado agradeció la información y pidió a Maldonado que mantuviera vigilancia regular en la zona, especialmente alrededor de la casa del anciano. Regresaron a la recepción, donde conversaron unos minutos más con el médico, quien reiteró que Tomás necesitaba reposo absoluto, sin agitación. Antes de despedirse, Santiago pidió permiso para asomarse otra vez a la puerta de la habitación y verificar si su amigo seguía estable. Lo vio dormido, con una respiración más tranquila. Suspirando, salió al estacionamiento, acompañado del juez y los demás. Acordaron que, en cuanto Tomás mejorara un poco, harían la firma del nuevo documento. La asistente legal se despidió con cortesía. Tenía que trasladarse a la ciudad para comenzar la denuncia formal por falsificación y presunto fraude. El agente Maldonado se marchó también, comprometiéndose a reforzar la seguridad. El magistrado y Santiago intercambiaron unas palabras finales. «Volveré pronto, tal vez el fin de semana, a ver cómo sigue todo», prometió Del Campo. «También me comunicaré con el registro de la propiedad para que no se autorice ningún movimiento sobre esos terrenos sin mi autorización directa». «Gracias, señor», respondió el granjero. «De verdad, no sé qué habríamos hecho sin su ayuda». El juez asintió con una leve sonrisa y se marchó en su vehículo oficial, dejando a Santiago con la extraña sensación de hallarse en medio de un huracán silencioso que apenas estaba empezando a mostrar su fuerza. El hombre subió a su camioneta y condujo hacia la granja. A mitad de camino, notó que la radio local, la única emisora que solía sintonizar, hablaba de ciertas anomalías en la compra de tierras cercanas a la futura carretera que, según rumores, se construiría en un plazo de 2 años. Una voz de locutor advirtió: «Muchos agricultores se han quejado de presiones y ofertas sospechosas, incluso amenazas». A Santiago le recorrió un escalofrío. ¿Se trataría del mismo asunto? Llegó a casa con el semblante preocupado, halló a María alimentando a las gallinas, y no pudo evitar contarle lo que había escuchado. Ella dejó el comedero y lo miró con el ceño fruncido. Si de verdad planean construir esa carretera, seguro que hay quienes quieren comprar barato para luego vender caro. Esa táctica no es nueva. Lo sé, suspiró Santiago. Pero falsificar firmas y arriesgarse a un problema legal de esta magnitud es demasiado. Significa que deben tener apoyos en las sombras. María se limpió las manos en el delantal con gesto de determinación. Mientras el juez siga pendiente del caso, tendremos un respaldo, pero no podemos confiarnos. ¿Qué tal si la gente detrás de esa demolición intenta algo más? El granjero asintió. Decidió que, por seguridad, dormiría con un rifle de aire comprimido a mano, no para herir a nadie, sino para ahuyentar a quien se atreviera a entrar sin permiso. Recordó la historia de su propio abuelo, quien defendió la tierra de cuatreros en tiempos lejanos. Nunca había imaginado que, en la modernidad, los peligros podrían venir disfrazados de papeles sellados y trámites oscuros. Esa noche, la tensión se mezcló con la esperanza. Tomás había despertado, y contaban con un magistrado dispuesto a alzar la voz por la causa campesina. Aún así, la persistente sospecha de que existía una red de intereses dispuesta a todo para lograr sus fines no les permitía bajar la guardia. Sabiendo que el nuevo día traería desafíos, Santiago se acostó,
dispuesto a levantarse al alba para vigilar el entorno. Antes de cerrar los ojos, notó que María se sentaba a su lado, tomándolo de la mano. Sus miradas se cruzaron en la penumbra, cómplices e inseparables ante la adversidad. Al fin y al cabo, si algo habían aprendido, era que la unión y la dignidad podían frenar cualquier arremetida, incluso la de grandes maquinarias que amenazaban la paz de un lugar tan querido como la tierra que habitaban. La mañana siguiente comenzó con un silencio extraño que parecía envolver la granja entera. Santiago despertó antes del amanecer, movido por ese presentimiento que muchas veces lo había salvado de tormentas o de plagas repentinas. Caminó hasta el establo, constatando que todo seguía en orden, pero con la mente ocupada en el recuerdo de los intrusos que la noche anterior casi irrumpieron en la propiedad de Tomás. El cansancio se le acumulaba en los hombros, pero su determinación seguía intacta. Mientras tanto, María terminaba de repasar mentalmente la lista de cosas que tenían que hacer. Lo principal, asegurarse de que Tomás no pasara un día más sin dejar constancia legal de que jamás firmó para vender ni demoler. El anciano ya mostraba cierta mejoría, pero el médico insistía en no perturbarlo demasiado. Aún así, sabían que la ventana de oportunidad para formalizar la denuncia no podía esperar. Era cuestión de días, tal vez de horas, antes de que un burócrata corrupto o algún socio misterioso decidiera intentar otra jugada. Aquella mañana, el cielo se veía encapotado, con nubes grises que prometían una lluvia breve, quizá al mediodía. María preparó un desayuno liviano y se lo alcanzó a Santiago, que sorbió el café con gesto ausente. Después de un breve intercambio de palabras, acordaron que ella se quedaría en la granja para supervisar cualquier movimiento extraño, mientras él se dirigía al hospital, a ver si lograba que Tomás firmara al menos un poder que facultara al juez del campo para actuar de inmediato. El trayecto hacia la clínica se hizo más largo de lo habitual. En la radio local hablaban de un rumor sobre la aparición de una constructora foránea dispuesta a adquirir hectáreas a lo largo del futuro trazo de la carretera. Santiago escuchaba con el ceño fruncido, confirmando sus temores. Al llegar al hospital, se topó con el agente Maldonado en la entrada, conversando con dos enfermeras. «Justo te buscaba», dijo el policía, haciéndole señas para que se acercara. «El juez me pidió que acompañara a don Tomás en la firma de cualquier documento, a modo de testigo oficial». Santiago asintió, aliviado de tener el respaldo de la ley. Juntos avanzaron por el pasillo hasta la habitación del anciano, donde encontraron al juez del campo y a la asistente legal organizando unos papeles. Tomás descansaba con los ojos cerrados, aunque se movía de forma más reactiva que días atrás. «Buenos días, señor Hernández». «Justo a tiempo», saludó el magistrado con su usual tono afable. «Tenemos aquí un acta notarial que, si Tomás la suscribe, validará que esa firma de demolición no es suya. Luego, podremos iniciar la denuncia formal por falsificación y fraude». El anciano abrió los párpados con lentitud. Su voz todavía era débil, pero su determinación se notaba en la forma en que frunció los labios al ver a Santiago y al policía. El médico autorizó un corto lapso de interacción, recordándoles que no presionaran demasiado. Del Campo se sentó al borde de la cama, explicó la importancia del documento y le preguntó si se sentía capaz de firmar. Tomás, con un ligero temblor, asintió. La asistente legal le mostró la hoja, donde se habían detallado todos los datos para dejar claro que el anciano rechazaba la supuesta orden de demolición. Despacio, le cedieron un bolígrafo. El pulso de Tomás vaciló un poco, pero logró trazar su nombre con lentitud, letra a letra. Terminó con un suspiro de cansancio y se recostó de nuevo sobre la almohada. «Listo», murmuró Del Campo tomando el papel con cuidado. «Con esto tendremos un arma legal contundente». Santiago sintió que se le aligeraba el pecho.
era la confirmación que tanto necesitaban para desenmascarar la estafa. El agente Maldonado firmó como testigo, junto a la asistente, sellando así la validez de aquel acto. Solo quedaba que el juez presentara esto ante la fiscalía o la instancia correspondiente para abrir un expediente oficial. El anciano gesticuló como si quisiera decir algo más, y Santiago se inclinó para escucharlo. Gar, gracias, hijo, y cuida la casa. Aquellas palabras entrecortadas hicieron que el granjero parpadeara para contener la emoción. Con un leve apretón de manos, Tomás volvió a cerrar los ojos. El médico les indicó que era momento de dejarlo descansar. Con la misión cumplida, salieron al pasillo, donde la asistente legal guardó el documento en una carpeta resistente. «Ya no hay marcha atrás para quienes firmaron falsamente», comentó ella. «Pediremos que se citen a los que aparezcan como representantes de esa empresa constructora. Si no colaboran, se podría llegar a un arresto». El juez del campo, sin embargo, se veía pensativo. El agente Maldonado le preguntó si algo le preocupaba particularmente. El magistrado explicó que, según ciertas pesquisas informales, posiblemente habría contactos desde la esfera municipal hasta niveles más altos, interesados en acelerar la construcción de la futura carretera. Por tanto, podrían aparecer presiones, incluso políticas, para silenciar o postergar el caso. Aún así, prometió que no se dejaría intimidar. «No temo a los despachos de la capital», afirmó el juez. «Tengo suficientes años de experiencia para saber cómo encarar estas redes». Santiago agradeció esa valentía, sabiendo que, sin la intervención de Del Campo, todo habría terminado muy diferente. Se despidieron en la entrada del hospital, acordando mantenerse en contacto diario. El juez partió hacia la ciudad, donde presentaría el documento ante un notario y otro magistrado amigo suyo. Maldonado regresó a la comisaría para seguir la pista del vehículo misterioso que había irrumpido la noche anterior. Santiago, por su parte, regresó a la granja con el corazón más liviano. Por primera vez en semanas, sentía que la balanza de la justicia se inclinaba a su favor. Al llegar, relató a María lo acontecido. Ella soltó un suspiro de alivio y se dispuso a preparar una comida especial como celebración modesta. Aún sabían que los riesgos no se habían esfumado, pero al menos el proceso para proteger la casa de Tomás estaba en marcha formalmente. Cerca de la hora de comer, se presentó Rubén, el vecino de siempre, con novedades. Entre los campesinos se hablaba de organizar una vigilia nocturna que cubriera varias fincas, incluida la de Tomás. Al parecer, los jóvenes más entusiastas pretendían rotar en turnos para patrullar las zonas que quedaban aisladas, especialmente donde no había luz eléctrica cercana. «Quieren tu opinión, Santiago», expuso Rubén. «Dicen que tú y tu esposa han pasado por la peor parte y que sería bueno seguir tu consejo». «Claro que me anoto», respondió el granjero sintiendo una oleada de gratitud hacia el apoyo comunitario. «Mientras el juez mueve sus piezas en lo legal, nosotros ponemos el cuerpo acá en el llano». Se pusieron de acuerdo para instalar un pequeño campamento temporal cerca de la casa de Tomás, a fin de que no quedara desprotegida en las horas más oscuras. Santiago y María tenían la ventaja de la proximidad, así que solo les bastaría unos minutos para llegar en caso de alarma. Varias familias ofrecerían focos portátiles y provisiones. Rubén, con su inagotable entusiasmo, ya estaba planeando llevar un termo de café gigante. La tarde pasó con calma, si bien la tensión latente no desaparecía. Al caer el sol, con las nubes de lluvia rondando el horizonte, el grupo de vecinos se reunió junto al camino que llevaba a la propiedad de Tomás. Traían linternas, cobertores y un modesto brasero para calentarse. Santiago, observado por todos, señaló las zonas que necesitaban mayor vigilancia y advirtió sobre los matorrales donde podrían esconderse desconocidos. Se mostraba sereno.
pero recordaba la noche anterior, cuando se encontró de frente con aquellos hombres. No deseaba que se repitiera, aunque esta vez contaban con refuerzos. El tiempo transcurrió en medio de conversaciones tenues y charlas de compañerismo, algo que le devolvió a Santiago la fe en su comunidad. Mientras circulaba un termo de café humeante, los participantes se turnaban para caminar por el perímetro. En algún punto de la madrugada, uno de los jóvenes divisó luces lejanas, pero resultaron ser solo un camión que cruzaba la carretera principal. Nada de excavadoras ni camionetas sospechosas se atrevió a aparecer. Aún así, nadie se confió. Sabían que, en cualquier momento, podían intentar otra arremetida. De hecho, uno de los vecinos recordó cómo, tiempo atrás, hubo gente que, para apropiarse de tierras, provocaba incendios o destruía sembradíos, obligando a los dueños a vender por desesperación. La historia de la región estaba plagada de episodios oscuros. Lo único que marcaba la diferencia era la unión de los campesinos y la presencia de un juez que comprendía la importancia de la tierra en manos justas. Cuando el amanecer despuntó, todos suspiraron aliviados. El cansancio era evidente, pero el ánimo seguía en alto. María llegó con un canasto de empanadas para alimentar a los exhaustos vigilantes. Mientras desayunaban, intercambiaron planes para las noches venideras, hasta que Tomás pudiera regresar y recuperar las riendas de su vida. Santiago sintió un nudo de emoción al pensar en lo contento que estaría el anciano, al saber que su comunidad lo cuidó en su ausencia. A media mañana, tras un breve reposo, Santiago se encontró de nuevo con el agente Maldonado, quien llegó con noticias mixtas. Aún no habían identificado la camioneta sospechosa de la otra noche, pero al menos habían logrado rastrear el origen de los permisos de demolición falsos. Parecía que la empresa constructora existía legalmente, pero no figuraba el nombre de nadie del pueblo como responsable. Alguien se estaba escudando en un entramado burocrático para lavarse las manos. «El juez cree que está cerca de descubrir al cabecilla», dijo Maldonado. «Entretanto, sugiere que mantengan la guardia alta. Él seguirá presionando para lograr protección fija». Santiago agradeció la información y comentó que la comunidad estaba unida, aunque cada quien lidiaba con su propio temor. El policía asintió con empatía y luego se despidió para continuar sus pesquisas. El día transcurrió con relativa calma. El sol, que había permanecido oculto tras nubes amenazadoras, apareció al mediodía, secando lentamente la humedad del suelo. Los campos se mecían con un viento fresco, y las aves trinaban sin preocuparse por las cuestiones humanas. Entrada la tarde, María recibió una llamada del hospital. Tomás continuaba estable, y el médico confiaba en que en un par de semanas podría regresar a casa con las debidas precauciones. La noticia se difundió rápido, trayendo algo de júbilo al vecindario. Sentados en el porche, la pareja contempló el paisaje bañarse en los tonos dorados del atardecer. Cualquiera que viera la escena pensaría que era un lugar donde nunca pasaba nada. Pero en el corazón de Santiago y de María, la certeza de una amenaza oculta seguía latiendo. «No bajaremos la guardia», dijo él, tomando la mano de su esposa. «Hasta que sepamos quién está detrás de todo esto, seguiremos vigilando. Y cuando Tomás vuelva», añadió ella, «haremos que sienta todo el cariño del pueblo. Ningún papel falso podrá derrumbar una casa erigida con tanta historia y dedicación». Con esa convicción, observaron cómo el sol desaparecía tras las colinas, dejando paso a una noche que quizá, por segunda vez, se vería iluminada por linternas solidarias y conversaciones en voz baja. Al fin y al cabo, si algo podían rescatar de toda esa intriga, era la certeza de que la unión de la gente sencilla bastaba para plantar cara a la ambición más descarada. La historia de Tomás, por el momento, no tendría fin trágico, sino un capítulo de resistencia en el que la verdad y la amistad parecían prevalecer. La segunda noche de vigilia
transcurrió con un aire de normalidad que casi resultaba desconcertante. Rubén y otros 2 vecinos se apostaron cerca del portón de la casa de Tomás, iluminando el perímetro con linternas de mano. Santiago, que se había turnado para descansar un poco, recorría el límite de la parcela con pasos lentos, atento a cualquier sonido inusual. El viento soplaba con insistencia, meciendo las espigas de trigo y silbando entre los postes de madera. A la luz de las estrellas se podía distinguir la silueta del viejo establo, ese que guardaba los recuerdos de la niñez de Tomás y sus historias de tiempos más sencillos. De vez en cuando, algún grillo interrumpía el silencio. Nadie se animaba a alzar demasiado la voz, no fuera que en medio de la oscuridad surgiera una nueva amenaza tan inescrupulosa como la que vivieron días atrás. Fue Rubén quien notó algo extraño pasada la medianoche. Una luz diminuta que parpadeaba a la distancia, justo detrás de una colina cercana al lindero norte. Al principio pensó que se trataba de un vehículo agrícola, pero cuando la luz desapareció y reapareció en intervalos irregulares, decidió avisar a Santiago. No querían alarmar al grupo sin estar seguros, pero tomaron la precaución de moverse en silencio, acercándose hasta donde alcanzaban a ver esa tenue señal. Mientras avanzaban, el olor a tierra húmeda se intensificaba, anunciando la proximidad de la lluvia. Al llegar a una pequeña elevación, se dieron cuenta de que la luz había dejado de titilar. Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. Presentía que no era una falsa alarma. Cualquiera que estuviera allí sabía camuflarse y evitar ser detectado. Tras unos minutos de búsqueda infructuosa, regresaron al campamento de vigilia sin mayor novedad. Compartieron la anécdota con los demás y se pusieron de acuerdo para reforzar la vigilancia en ese sector al día siguiente. Por fortuna, la noche acabó sin incidentes y al amanecer, todos se marcharon a sus labores cotidianas con la mente llena de preguntas. ¿Sería un espía de la empresa constructora? ¿O tal vez un simple curioso? María, al enterarse, propuso que instalaran reflectores caseros con baterías de coche para cubrir la zona. Los vecinos aprobaron la idea. Al mediodía, consiguieron focos portátiles y cables suficientes para colocar un sistema rudimentario de iluminación perimetral. Si alguien merodeaba con malas intenciones, al menos se arriesgaría a ser sorprendido por un fogonazo de luz ineludible. Ese mismo día, el juez del campo llamó para comunicar que la denuncia por falsificación de documentos ya había sido presentada formalmente. La fiscalía local mostró interés en investigar a fondo, pero, según el magistrado, habían surgido trabas administrativas que demoraban la emisión de citaciones. Sospechaba que gente poderosa movía hilos tras bambalinas. Pese a ello, el juez mantenía su determinación de no dejarse intimidar. También informó que pronto se sabría la identidad del supuesto representante de la constructora, pues ciertos registros bancarios indicaban transferencias sospechosas. Santiago agradeció cada detalle y se ofreció a colaborar en lo que fuera necesario. El magistrado, por su parte, insistió en que no bajaran la guardia, asegurando que, en estos casos, la presión sobre los propietarios a menudo se volvía más agresiva al sentirse acorralados. Por la tarde, mientras revisaba el estado de los caballos, Santiago sintió un cosquilleo de ansiedad al ver que el cielo se cargaba de nubes oscuras. Se avecinaba la tormenta anunciada por los noticiarios, lo cual complicaría la instalación de los reflectores. Aún así, no pensaba desistir. Junto con Rubén, buscaron tablones de madera para improvisar soportes que aguantaran el viento. María dispuso de lonas impermeables para proteger los cables. El ajetreo transformó la granja en un hormiguero de actividad, con vecinos y familiares yendo y viniendo, coordinando cada detalle. Cuando comenzaron a caer las primeras gotas, ya tenían la mitad del cerco iluminado. Al ver las luces encenderse en la penumbra,
Todos sintieron un ligero alivio. Por lo menos, aquella noche tendrían menos puntos ciegos que vigilar. A eso de las 7 de la tarde, la tormenta se desató con furia. Relámpagos surcaban el cielo, iluminando por instantes los campos empapados, mientras los truenos sacudían las estructuras de la granja. Santiago, empapado hasta los huesos, daba las últimas instrucciones a los voluntarios que permanecerían en la vigilia. Algunos se refugiaron bajo un alero, otros en la camioneta de Rubén, pero ninguno abandonó la causa. Nadie quería dejar desprotegida la casa de Tomás, más aún sabiendo que no podían fiarse de la lluvia como aliada. Precisamente en noches tormentosas suelen ocurrir las peores fechorías, aprovechando la limitada visibilidad. Entre goterones y relámpagos, se consolaron pensando que, al menor ruido, las luces instaladas revelarían cualquier movimiento sospechoso. Era un plan rudimentario, pero mejor que la oscuridad total. Entretanto, en el hospital, Tomás había experimentado una leve mejoría en sus signos vitales. El médico comentó a Santiago, vía telefónica, que el anciano estaba más lúcido e incluso había preguntado por su casa. Sin embargo, cuando se le mencionó la construcción de la carretera, mostró un gesto de profunda preocupación. El doctor temía que la presión psicológica le afectara, así que recomendó posponer cualquier discusión al respecto. Santiago comprendió la delicadeza del asunto. Prometió que, en cuanto Tomás tuviera alta, lo llevaría a su hogar con todo arreglado. Aunque sentía que esa promesa era una carga pesada, no dudó en asumirla. Después de todo, su amistad no se medía en gestos pequeños, sino en la defensa de aquello que más valoraba el anciano: su tierra y sus recuerdos. Cerca de las 10 de la noche, la lluvia cedió un poco, aunque seguía cayendo con monotonía. Bajo el toldo improvisado, Santiago tomaba café junto a Rubén y 2 jóvenes del pueblo. Comentaban que, al día siguiente, el juez quería reunir a varios granjeros para exponerles datos sobre la supuesta constructora. Uno de los chicos mencionó que, en foros de Internet, circulaba el rumor de que se trataba de una filial de una empresa transnacional, experta en comprar tierras baratas con métodos cuestionables. La conversación se interrumpió cuando escucharon un ruido de motor aproximándose. Se pusieron en guardia, pero vieron que era solamente el viejo camión de don Ulises, otro vecino que llegaba con más víveres. El peligro, por fortuna, no se materializó esa noche. Al amanecer, el campamento lucía como un lodazal, con charcos enormes y huellas profundas de las pisadas y vehículos. Sin embargo, no hubo daños que lamentar. Al volver cada cual a sus tareas, se supo que el juez había convocado a una reunión emergente en la explanada contigua al ayuntamiento del pueblo. Para sorpresa de muchos, no se realizaría dentro del edificio municipal, sino al aire libre, quizá por desconfianza hacia posibles filtraciones internas. Santiago y María llegaron puntuales, acompañados por Rubén y otros vecinos. Allí encontraron al magistrado del campo, con semblante firme, rodeado de agricultores y personas interesadas en proteger sus fincas. Se respiraba un ambiente de expectativa, mientras el cielo, aún encapotado, amenazaba con más lluvia. El juez tomó la palabra frente al público, explicando que, conforme a las pesquisas, la empresa que pretendía la demolición de la casa de Tomás figuraba como participante en un proyecto de construcción vial. Indicó que había hallado documentos donde se señalaba la intención de expropiar varios terrenos a cambio de sumas ínfimas, respaldados en la promesa de un beneficio colectivo. Sin embargo, dichas expropiaciones no seguían el cauce legal habitual. Varios propietarios habían recibido notificaciones irregulares. Del Campo instó a los presentes a colaborar con la denuncia y a no firmar nada sin asesorarse. Mientras hablaba, los semblantes se ensombrecían con rabia contenida. Al terminar, el juez remarcó que la justicia estaba de su lado, pero que debían mantenerse unidos y firmes.
Esa última declaración arrancó aplausos de apoyo y encendió los ánimos de los campesinos, decididos a no ceder un palmo. La reunión al aire libre concluyó dejando tras de sí una atmósfera de determinación. Mientras los agricultores se dispersaban, intercambiaban números de teléfono y concretaban planes para proteger sus propiedades. El juez del campo, visiblemente satisfecho con la respuesta colectiva, agradeció la asistencia y se comprometió a volver con más datos en cuanto la fiscalía avanzara. Santiago y María se unieron a Rubén en un breve corrillo, revisando detalles sobre la próxima guardia nocturna. Parecía claro que cada jornada traía más pistas sobre la maraña legal y política que intentaba apoderarse de esas tierras fértiles y valiosas. La llovizna de la noche anterior había dejado el terreno lodoso, lo cual dificultaba que la gente se moviera con soltura. Aún así, el ánimo colectivo se mantenía en alto. Varios voluntarios acordaron visitar la casa de Tomás durante el día para limpiar el exceso de barro y revisar si la tormenta había causado daños. María, por su parte, recopilaba nombres y apellidos de quienes habían recibido notificaciones sospechosas con la intención de compartir esa valiosa información con el juez. Todo indicaba que la estrategia más sólida era unir pruebas e impedir que esos aprovechados operaran impunemente en la sombra. Al mediodía, la pequeña explanada de la alcaldía vibraba con el bullicio de campesinos y curiosos. El juez del campo, acompañado por el agente Maldonado, dispuso una mesa donde exhibían fotocopias de documentos que probaban la existencia de esa oscura constructora. Los asistentes, ansiosos, escuchaban cada explicación sobre las irregularidades en los registros. Algunos confirmaron haber recibido visitas de sujetos extraños que ofrecían dinero a cambio de firmar renuncias de propiedad. Para muchos, era la primera vez que veían tan claro el peligro al que estaban expuestos. El ambiente se cargó de indignación, pero también de solidaridad y determinación colectiva. Entre los presentes, Santiago y María escuchaban con atención, sintiéndose arropados por la fuerza conjunta del pueblo. Recordaron las interminables noches de angustia, la impotencia al ver máquinas amenazando la casa de Tomás. Ahora veían que no eran los únicos en peligro. Un anciano intervino relatando cómo, días atrás, habían intentado ocupar su terreno con el pretexto de una supuesta falla en los papeles. Otra mujer denunció el acoso de unos individuos que le ofrecían un préstamo engañoso. La indignación se convertía en acciones concretas: firmar denuncias, recoger pruebas, compartir cada caso para unificar la lucha colectiva y fortalecer la hermandad. Tras la exposición pública, el juez del campo y el agente Maldonado atendieron a cada familia que deseaba presentar su testimonio. Anotaban fechas, describían métodos de engaño y recopilaban nombres de supuestos intermediarios. También instaron a la gente a no ceder ante amenazas. Mientras tanto, Santiago recibió la visita de un joven periodista local que buscaba entrevistar a quienes habían sido presionados. El granjero, sin mucha experiencia hablando con la prensa, aceptó compartir su historia, esperando que esa difusión protegiera a Tomás. Al terminar la jornada, quedaba claro que la voz del pueblo resonaba con muchísima más fuerza que nunca. El periodista, llamado Efraín, resultó ser un aliado inesperado. Preguntó por las noches de vigilia, la intervención del juez y el estado de salud de Tomás. Incluso fotografió la humilde casa del anciano, realzando su valor histórico y emocional. María lo guió hasta la parte trasera, donde todavía se veían rastros de las huellas de las excavadoras. Con cada clic de la cámara, crecía la idea de que aquella historia debía salir a la luz más allá de las fronteras del municipio. Al despedirse, Efraín prometió publicar un reportaje detallado, enfatizando la unidad del vecindario frente a la grave injusticia. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensa calma. El grupo de voluntarios
mantenía las rondas nocturnas y la pequeña estación de policía local incrementó sus patrullajes. Las lluvias remitieron, permitiendo a los campesinos retomar sus faenas habituales. Sin embargo, persistía la incertidumbre. El juez del campo se comunicó con Santiago para informarle que la investigación avanzaba con lentitud. Ciertos funcionarios se mostraban reticentes a cooperar. Aún así, la comunidad no se desanimó. La fraternidad que había surgido de la adversidad se traducía en comidas compartidas, en cadenas de mensajes y en un compromiso férreo de defender cada hectárea. Poco a poco, se convirtió en costumbre que, al oscurecer, 4 o 5 vecinos se reunieran para pasear con linternas alrededor de los linderos de cada propiedad. Santiago y Rubén dirigían estos recorridos, atentos al menor indicio de actividad clandestina. A veces, se encontraban con animales nocturnos que huían asustados por las luces, pero nada más. Sin embargo, nadie relajaba la vigilancia. Durante el día, María lideraba un taller de documentación. Mostraba a los demás cómo organizar papeles catastrales, facturas y contratos, de modo que nadie pudiera ser sorprendido con irregularidades. El plan era blindarse legal y moralmente contra abusos. En una de esas vigilias, Santiago y Rubén volvieron a divisar el misterioso parpadeo de luces en la colina. Eran casi las 2 de la madrugada, y la niebla dificultaba la visión. Esta vez, decidieron avanzar en silencio, llevando a 2 jóvenes que se ofrecieron como apoyo. Treparon con cuidado, evitando resbalar en el lodo. Casi al llegar a la cima, escucharon ruidos de pasos precipitados como si alguien se alejara. Encendieron las linternas en dirección al sonido, pero no vieron a nadie. Solo encontraron huellas frescas de botas, marcadas en la tierra húmeda. Aquello confirmaba sus sospechas más oscuras. A la mañana siguiente, Santiago informó de inmediato al agente Maldonado sobre esas huellas sospechosas. El policía llegó con su patrulla y tomó fotografías, procurando no alterar las pisadas. Comentó que quizá un dron del departamento podría sobrevolar la zona en futuras noches, pero no disponían todavía de suficiente presupuesto. Mientras tanto, el juez del campo siguió presionando en la fiscalía, advirtiendo que la tensión social crecía. Si alguien rondaba las colinas de madrugada, era probable que estuviera vigilando los movimientos de los vecinos o buscando el mejor momento para actuar. Aquello parecía un juego de resistencia prolongado e incierto. En paralelo, Tomás mostraba mejorías más notorias en el hospital. El médico autorizó que recibiera visitas breves y el anciano comenzó a preguntar detalles sobre los avances legales. Cada vez que Santiago acudía, hallaba a su amigo más animado, aunque preocupado por no poder proteger su casa personalmente. Entre susurros, Tomás afirmaba que en cuanto se recuperara, realizaría una donación formal de sus tierras a una organización ambiental, frustrando así cualquier intento de compra. El granjero se emocionó con esa perspectiva. Aquello garantizaba un uso responsable del terreno y alejaba la codicia de los especuladores. Era la firme esperanza naciente. Los vecinos, al saber la decisión de Tomás, se ofrecieron a respaldarla. El juez del campo consideró que ese acto legal, de formalizarse bien, le daría al anciano una protección contundente contra la construcción forzosa. Al difundirse la noticia, muchos sintieron un nuevo impulso de luchar por sus propios terrenos. Incluso algunos plantearon la posibilidad de asociarse en cooperativas, reforzando la producción agroecológica para demostrar que la tierra debía permanecer en manos locales. Nadie ignoraba que la amenaza seguía latente, pero la convicción colectiva era un escudo. Cada ardid enemigo hallaba una muralla de unión y transparencia sin fisuras evidentes. La tarde en que Tomás recibió el alta fue un día de júbilo para todos. Santiago y María, junto con varios vecinos, lo trasladaron a su casa,
adornada con banderines y flores silvestres. El anciano avanzó con lentitud, apoyándose en un bastón, pero con la mirada encendida por la emoción. Al cruzar el umbral, entre aplausos y sonrisas, comprendió que su hogar seguía en pie gracias al coraje colectivo. Aún quedaba mucho por hacer, pero el triunfo inicial de la justicia inspiraba a defender cada rincón de la comarca. Unidos en convicción, protegían una herencia de generaciones contra cualquier amenaza y agresión futura. Apenas Tomás cruzó la puerta de su casa, sintió un nudo en la garganta. Observó con ojos húmedos las paredes sencillas, la vieja mecedora junto a la ventana y aquel cuadro familiar que retrataba a sus padres en la cosecha de 1947. Cada objeto parecía cantar historias de familia y perseverancia. Los vecinos que lo acompañaban formaban un pequeño círculo, sonriendo con una mezcla de alivio y orgullo. Al ver los banderines de colores, el anciano soltó un suspiro que pareció liberar toda la tensión acumulada en el hospital. Aunque todavía requería cuidados y reposo, había logrado regresar antes de que la sombra de la injusticia se adueñara de su hogar. Santiago, conmovido, ayudó a Tomás a sentarse en la butaca más firme. María, siempre atenta, le ofreció un vaso de agua y preguntó si deseaba algo de comer. El anciano negó con la cabeza, sin apartar la mirada de aquellos muros donde tantos recuerdos seguían vivos. Fuera, bajo el sol de la tarde, se escuchaban voces animadas, pues los vecinos continuaban en la parcela, moviendo sillas y preparando una comida de bienvenida. Ese gesto espontáneo resumía lo que significaba la solidaridad en el campo. Ni las amenazas ni los engaños podían doblegar la unión forjada a lo largo de generaciones. Entre murmullos de admiración, varios jóvenes se turnaron para relatarle a Tomás cómo habían llevado adelante las vigilias en torno a su casa mientras él se recuperaba. Le describieron las noches de lluvia, la instalación de focos, el ajetreo de rondas interminables y la vigilancia contra un enemigo que, por fortuna, no se había atrevido a atacar de nuevo. El anciano escuchó con atención, cerrando los ojos de vez en cuando, como si se transportara a esa intemperie solidaria. Saber que, en su ausencia, tantas manos cuidaron su herencia, le arrancó alguna lágrima, pero sobre todo le infundió la certeza de no estar solo. Cuando el juez del campo llegó a la granja, encontró la escena de camaradería y se acercó con pasos reflexivos. Traía consigo varios documentos, incluido el informe médico que autorizaba la estancia de Tomás en casa con supervisión periódica. Tras saludar al anciano, lo puso al tanto de los avances judiciales. La denuncia por falsificación estaba en curso, y la fiscalía había identificado a una persona de la administración local involucrada en la emisión de permisos falsos. Aunque quedaban muchos cabos sueltos, ya tenían nombres y pruebas para impulsar las primeras imputaciones. Tomás asintió en silencio, apretando los labios con determinación. Aquel día, la comida improvisada se tornó en asamblea espontánea. Entre platos de sopa y tortillas, el juez expuso la importancia de formalizar la donación de las tierras de Tomás a la Fundación Ambiental, tal como él había expresado querer hacer. El anciano, con voz temblorosa pero firme, confirmó su decisión. Si mis padres y abuelos lucharon para mantener este lugar libre de especulaciones, yo no seré quien lo entregue a los lobos, declaró con un hilo de voz que, sin embargo, estremeció a la multitud. Nadie puso reparos. Más bien, lo animaron y se ofrecieron a ayudar en trámites y gestiones. El juez del campo propuso un plan concreto. Primero, realizar un avalúo independiente del terreno para demostrar que su valor superaba por mucho cualquier oferta fraudulenta. Luego, redactar el acuerdo de donación ante notario, dejando claro que Tomás se reservaba el derecho vitalicio de habitar la casa. Tras su muerte, la propiedad pasaría a convertirse en un área de reserva natural, inviolable. Con esa jugada se garantizaba que ninguna urbanización o proyecto carretero
la destruyera sin enfrentar demandas de alto nivel. La comunidad celebró esa idea, pues significaba un acto simbólico de resistencia ante los abusos que amenazaban la región. Santiago y María escuchaban cada detalle con el corazón henchido de orgullo. Recordaban la visita del capataz y las excavadoras, el humo y el estruendo listos para demolerlo todo. Ahora contemplaban a Tomás, un anciano frágil en apariencia, pero rebosante de coraje moral. El silencio reverente que siguió a la exposición del plan se rompió con aplausos. Algunos niños correteaban alrededor sin entender del todo la gravedad del momento, mientras los adultos se miraban con la convicción de que estaban haciendo historia. Incluso Rubén, usualmente bromista, no hallaba palabras y prefería asentir con vehemencia. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de tonos naranjas y rosados que reflejaban un clima de esperanza. Tomás, extenuado por tantas emociones, se retiró a descansar, acompañado por una enfermera que la fundación había enviado para supervisarlo. Mientras tanto, la concurrencia discutía la logística necesaria. Habría que confirmar la disponibilidad de un notario confiable, fijar una fecha para la firma y asegurarse de que la donación se inscribiera en todos los registros públicos. El juez estimaba que, en menos de 2 semanas, podrían tener todo listo, siempre y cuando las maniobras de los corruptos no entorpecieran el proceso. Fue precisamente esa noche cuando las amenazas se materializaron de manera más directa. Alrededor de las 10, un vehículo con placas desconocidas se detuvo brevemente en el camino vecinal. Un grupo de jóvenes que hacían la ronda advirtió movimiento, pero no alcanzó a acercarse. Pocos minutos después, se escuchó un estruendo en la parte trasera de la casa de Tomás. Al acudir corriendo, descubrieron un cóctel molotov ardiendo contra el antiguo gallinero. Aunque el fuego pudo ser controlado antes de expandirse, el mensaje era claro. Los responsables de la estafa no se darían por vencidos fácilmente. La conmoción se extendió por las fincas cercanas. Nadie resultó herido, pero el incidente generó un estado de alerta máximo. Se llamó de inmediato al agente Maldonado, quien arribó para recoger indicios y escuchar testimonios. Las rondas de vigilancia se duplicaron esa misma madrugada, con los vecinos recorriendo la zona en grupos de 3 y 4. Santiago encabezó la inspección de los lindes, acompañado por Rubén y otros 2. La tensión flotaba en el aire, mezclada con la rabia y la indignación. Era inadmisible que, en pleno siglo XXI, la violencia se empleara como método de presión para robar tierras. A la mañana siguiente, el juez del campo se presentó muy temprano para conocer los detalles del ataque. Se retiraron los escombros del gallinero calcinado y se encontró una botella rota con restos de combustible. Esa evidencia reforzaba la teoría de un acto deliberado de intimidación. El magistrado, lejos de amedrentarse, convocó a la prensa local y ofreció un breve comunicado. Estos intentos de atemorizar a la comunidad rural no quedarán impunes. La justicia procederá con todo el rigor de la ley. Nadie forzará a nuestros campesinos a abandonar su tierra. Las palabras resonaron en la radio, sembrando un rayo de esperanza en medio de la zozobra. El panorama, sin embargo, empeoraba para quienes estaban detrás de la falsificación. El informe que la Fiscalía recibió confirmaba la implicación de un empresario de la capital, conocido por su historial de corrupciones menores. Tras saberse que financiaba la supuesta constructora, se emitieron órdenes de comparecencia. Las redes del soborno y el chantaje estaban saliendo a la luz con nombres y datos concretos. Los vecinos, aunque resguardados por la acción del juez, sabían que la bestia herida podía dar coletazos finales. Por ello, reforzaron la guardia día y noche y reorganizaron las asambleas de autodefensa pacífica. Frente a esa escalada de tensión, Tomás no dio marcha atrás.
En una conversación emotiva con Santiago y María, insistió en que la donación se firmaría tan pronto el notario diera el visto bueno. Si ellos atacan con fuego, nosotros respondemos con la ley y con la unión de la gente, proclamó en voz baja. Sus arrugas en el rostro no ocultaban el brillo de fortaleza en sus ojos cansados. Mientras hablaba, los primeros rayos del amanecer se filtraban por la ventana de su cocina, iluminando la vieja mesa de roble. Allí se gestaba una victoria inquebrantable, tejida con hilos de dignidad y hermandad que ningún cóctel Molotov podría incendiar. La inesperada agresión al gallinero de Tomás conmocionó a toda la comunidad rural, pues representaba un salto cualitativo en la violencia que pretendía doblegar su voluntad. Hasta ese momento, habían lidiado con engaños y amenazas encubiertas, pero arrojar un artefacto incendiario indicaba una clara intención de generar terror. Nadie resultó herido, pero las llamas dejaron una marca negra en la pared posterior que testimoniaba la gravedad de la situación. Al día siguiente, las conversaciones giraban en torno a la urgencia de encontrar a los culpables y llevarlos ante la justicia, antes de que se atrevieran a algo peor. El juez del campo, fiel a su palabra, presionó a la fiscalía y pidió mayor presencia policial. Incluso obtuvo el compromiso de un pequeño destacamento extra que vigilaría la zona cada noche. Aquella misma mañana, Santiago y María se reunieron con Rubén y varios voluntarios para limpiar los escombros del gallinero. El olor a humo todavía persistía, recordándoles la cobardía de los agresores. Sin embargo, nadie dejaba que el miedo apagara la determinación. Los vecinos intercambiaban palabras de ánimo, mientras retiraban maderas quemadas y cubrían los huecos con láminas provisionales. Tomás, sentado en su mecedora, observaba desde la puerta con expresión grave, pero agradecida. Aunque su cuerpo no le permitía ayudar, su presencia infundía valor. De vez en cuando, algún niño se acercaba para preguntarle si se sentía mejor, y él asentía con ternura, recordándoles que el cariño colectivo era su medicina más poderosa. Poco a poco, el gallinero recobró una forma modesta, símbolo de la voluntad de resistir sin ceder un ápice. Por la tarde, el juez del campo llegó acompañado de un perito calígrafo y una abogada de la fiscalía, quienes traían formularios para formalizar la denuncia ampliada contra los responsables. Revisaron la falsa firma que pretendía autorizar la demolición y confirmaron al fin la adulteración. Además, conversaron con Tomás, quien relató cómo se negó siempre a vender sus tierras ante las insistentes ofertas de desconocidos. Con la voz a ratos entrecortada, el anciano describió las cartas anónimas que llegaban pidiendo aceptar un trato justo y cómo él las rompía sin responder. El perito tomó nota de cada detalle, mientras la abogada asentía con expresión sombría. Ahora, con la evidencia reforzada, la fiscalía prometía acelerar las pesquisas y proteger a la comunidad de cualquier represalia. El juez subrayó que ningún crimen quedaría impune. Ese refuerzo legal tranquilizó a muchos, pero la noche siguiente volvió a traer tensión. A pesar del destacamento policial adicional, un desconocido merodeó por la parte más alejada de la finca de Tomás, como si buscara un lugar vulnerable. Los vecinos lo divisaron a lo lejos, y cuando encendieron los reflectores, desapareció entre los matorrales. Nadie consiguió atraparlo, pero quedaron huellas de botas en la tierra húmeda. Al menos, la presencia de agentes evitó que repitieran un ataque incendiario. Con el corazón encogido, la comunidad entendió que los enemigos no se rendían. Por ello, se estableció un sistema de alarma con silbatos. Ante cualquier figura sospechosa, sonarían 3 toques consecutivos, llamando a la gente a reunirse. Así, toda la vigilancia pasaba a ser un acto colectivo, imposibilitando la intimidación solapada. Poco después, el notario designado por Del Campo visitó la casa de Tomás para ultimar detalles de la donación de las tierras.
Traía consigo mapas, planos catastrales y las escrituras originales. Frente a la mecedora del anciano, fue leyendo cada cláusula. Garantizaba que Tomás viviría allí mientras tuviera vida, y a su fallecimiento, el predio se convertiría en área protegida. El notario miró al anciano con seriedad para confirmar su voluntad. Tomás asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. Luego, en presencia de Santiago, María y el propio juez, firmó el documento con la misma firmeza con que había defendido su hogar. Ese instante fue un acto de soberanía personal que conmovió a los testigos. Con la tinta aún fresca, el notario proclamó que la donación quedaba oficialmente registrada e irrevocable. La noticia corrió como pólvora en la región. El viejo Tomás había donado sus tierras a una causa ambiental, blindándolas de cualquier uso especulativo. Varios medios locales acudieron para entrevistarlo, pero él se encontraba demasiado cansado para grandes discursos. Aún así, logró decirles que esa decisión la tomó pensando en las futuras generaciones, en la importancia de la naturaleza y en la memoria de sus antepasados. Del Campo, al ver el revuelo mediático, aprovechó para recalcar ante cámaras que la justicia se impondría sobre cualquier intento de apropiación indebida. Mientras, Santiago y María permanecían a un lado, orgullosos de haber protegido esa casa contra excavadoras y amenazas. El ambiente de la comunidad se tornó más optimista, aunque seguían conscientes de que los responsables del atentado aún andaban sueltos. Y en efecto, esa impunidad momentánea se reveló nuevamente una noche sin luna, cuando un ruido metálico despertó a Santiago. Al asomarse por la ventana, creyó ver sombras moverse en la cerca trasera. Rápidamente salió con la linterna y alcanzó a divisar a dos figuras que corrían hacia la oscuridad, sin molestarse en ocultar el estrépito de sus pasos. Cuando Rubén y otros vecinos llegaron al lugar, encontraron un boquete en la valla, como si hubiesen forzado la madera para entrar con prisa. Recorrieron la zona con las linternas, pero solo hallaron huellas confusas en el barro. Afortunadamente, nada parecía dañado esa vez. Sin embargo, el susto confirmaba que los delincuentes seguían merodeando. Los voluntarios reforzaron la guardia nocturna y varios campesinos se turnaron para patrullar armados con focos potentes. El juez del campo recibió la noticia del nuevo incidente con gesto adusto, pues demostraba que los autores intelectuales no desistían. Aún así, los avances en la investigación eran significativos. La fiscalía estaba a punto de citar a declarar a un par de empresarios relacionados con la constructora fantasma. Se rumoreaba que uno de ellos mantenía conexiones con políticos de la capital, lo cual explicaba su atrevimiento. Además, el notario que legalizó la donación aseguró que ningún juez legítimo autorizaría ya la demolición de una reserva recién creada. Esa confirmación alegró a Tomás, quien comentó con ironía que ni en 100 años lograrían tumbar su casa llena de historia. Entretanto, la comunidad permanecía alerta, doblando esfuerzos para que nadie intimidara a testigos ni saboteara las pruebas acumuladas en las denuncias. En medio de esa cautelosa esperanza, una mañana soleada trajo un aire distinto. El periodista Efraín, quien había documentado la historia desde el principio, publicó un extenso reportaje en el diario provincial. Con fotos del gallinero incendiado, declaraciones de Tomás, de Santiago y del juez, retrataba la lucha campesina contra los falsificadores y especuladores. El artículo se expandió rápidamente en redes sociales, despertando una ola de solidaridad más allá del municipio. Personas de otras zonas escribían para elogiar la valentía del pueblo y denunciar que ellos también habían sufrido intentos de despojo. Esta repercusión mediática puso contra las cuerdas a quienes manejaban la constructora. Cada día resultaba más difícil operar en la penumbra.
La indignación colectiva se volvía un muro de denuncias y resistencia, dejando claro que la tierra no se regala. Con este panorama, Santiago sintió que el momento de la verdad se acercaba. En la siguiente asamblea, el juez del campo confirmó que las órdenes de comparecencia se harían efectivas en un plazo máximo de 10 días. Mientras tanto, la casa de Tomás, ya declarada parte de una reserva ambiental, se volvía inviolable por ley, lo cual invalidaba cualquier acto de demolición. El anciano, aunque aún frágil, se levantaba algunas mañanas para caminar entre las plantas que tantos años cuidó, emocionándose al ver que seguían floreciendo. Una mañana, al recibir la visita de la enfermera, se atrevió a confesar que por fin dormía sin pesadillas, gracias a la certeza de que sus tierras estaban a salvo. Mientras el sol iluminaba los trigales con un fulgor renovado, la comunidad comprendió que la victoria era inminente. La tensión en la comarca parecía concentrarse en un solo punto: la inminente comparecencia de los empresarios acusados de auspiciar las maniobras ilegales para apropiarse de terrenos. El juez del campo, firme en su postura, había conseguido que la Fiscalía local y algunos altos cargos respaldaran la investigación con más fuerza, impulsados también por la atención mediática que el caso suscitaba. El reportaje de Efraín, publicado en el Diario Provincial y compartido en redes sociales, había dejado en evidencia los métodos coercitivos y la falsificación de documentos. Esa visibilidad repentina propició que más agricultores de otras regiones denunciaran maniobras similares, formando así una ola de indignación cuya magnitud pocos hubieran podido predecir. Mientras los días avanzaban hacia la fecha señalada, Santiago y María observaban, entre admirados y temerosos, cómo aquel movimiento de resistencia crecía sin freno. Tomás, por su parte, se recuperaba con lentitud en su casa recién declarada reserva ambiental. El anciano caminaba apoyado en su bastón, respirando el aire limpio de la mañana y sintiendo de nuevo la calidez del sol en el patio, donde tantas veces había acomodado sacos de grano. Aunque la salud seguía frágil, su espíritu se mostraba renovado. La enfermera que lo asistía comentaba que la única medicina que parecía necesitar era la certeza de que los suyos estaban a salvo. Las noches de vigilia se mantenían, pero ahora, con mayor tranquilidad, pues la ampliación de la cobertura policial disuadía eventuales ataques. Con todo, la comunidad no bajaba la guardia. Sabían que en cualquier momento podían producirse maniobras desesperadas de quienes veían peligrar sus negocios sucios. Una mañana, el juez del campo convocó a una asamblea extraordinaria en la explanada contigua al ayuntamiento. Asistieron decenas de personas, entre ellas varios periodistas. El magistrado explicó que, en 72 horas, se llevaría a cabo una audiencia clave donde los principales sospechosos debían rendir cuentas. Detalló que el proceso incluiría testimonios de testigos directos, como Santiago y Rubén, así como de expertos en caligrafía que confirmarían la falsificación. Algunos campesinos, que en un principio dudaban de la eficacia de la justicia, sintieron un leve alivio. Ver a un juez tan comprometido reforzaba la idea de que el sistema legal podía funcionar cuando existía voluntad honesta. Sin embargo, Del Campo advirtió que no subestimaran la influencia de gente poderosa, con contactos en altos niveles. Esa cautela era esencial para no caer en triunfalismos prematuros. Mientras la fecha llegaba, Santiago y María siguieron trabajando en la granja, alternando sus tareas con el constante ir y venir a la casa de Tomás. El anciano necesitaba compañía, y ellos no concebían dejarlo solo en un momento tan trascendental. Rubén se encargaba de coordinar las últimas rondas nocturnas, cada vez más ligeras, pues la tensión inmediata se había reducido. Aún así, persistía la desconfianza hacia ciertos vehículos que merodeaban la región, con ocupantes que no bajaban la ventanilla ni se identificaban ante nadie. Era imposible determinar
si eran enviados de la constructora, curiosos o simples viajantes. En todo caso, la red de comunicación que habían establecido, mensajes, silbatos y turnos de vigilancia, funcionaba como un escudo ante cualquier sorpresa malintencionada. Por fin, una mañana de cielo despejado, partió la comitiva hacia el juzgado provincial. Tomás se quedó en su hogar, pues su salud no permitía grandes desplazamientos, y porque ya había autorizado a Santiago como su representante. El juez del campo viajaba aparte, con la abogada de la fiscalía y el perito calígrafo. Santiago, María y Rubén subieron a la camioneta de este último, acompañados por otro vecino que serviría como testigo adicional. El trayecto de 2 horas se hizo en silencio por momentos, roto apenas por comentarios de los campos dorados que se mecían al borde de la carretera. La tensión se palpaba en cada respiración, como si todos comprendieran que aquel día se decidiría el futuro no solo de la casa de Tomás, sino de la dignidad del campesinado frente a intereses inescrupulosos. Al llegar a la sede judicial, un edificio robusto de fachada gris, se sorprendieron al ver un grupo de periodistas y curiosos congregados junto a la entrada. Algunos reconocieron a Santiago por los artículos publicados y se aproximaron para preguntarle sobre el estado de Tomás y la expectativa por la audiencia. El granjero, más tímido de lo que la prensa imaginaba, respondió con sinceridad que depositaba su confianza en el trabajo de Del Campo y que solo ansiaba que se hiciera justicia. Mientras tanto, Rubén, más desenvuelto, se atrevió a contar a los micrófonos cómo la comunidad se organizó para frenar la demolición. Para muchos reporteros, la historia de aquellos vecinos, enfrentando maquinarias y amenazas, representaba un símbolo de resistencia. Cuando la audiencia dio inicio, Santiago y los demás ingresaron a una sala amplia, con muros altos y bancas de madera. El juez del campo se sentó al frente, junto a otros magistrados que supervisarían la sesión. En el sector opuesto se acomodaron los acusados, un empresario de traje costoso y un funcionario municipal, ambos con rostros serios. Sus abogados se mostraban tensos, conscientes de la avalancha mediática que pesaba sobre el caso. El fiscal tomó la palabra y expuso la acusación: falsificación de documentos oficiales, usurpación y tentativa de despojo. A continuación, presentó las primeras pruebas: firmas superpuestas, peritajes, transferencias bancarias irregulares y los testimonios iniciales de quienes habían presenciado las maniobras de demolición en la casa de Tomás. El perito calígrafo explicó con precisión cómo había detectado diferencias notables entre la firma de Tomás y la del documento fraudulento. Cada detalle se exponía en una pantalla, para que los presentes pudieran ver el trazo genuino y el alterado. El silencio era total mientras el especialista hablaba y las cámaras de televisión grababan cada palabra. Luego fue el turno de Santiago, quien narró cómo detuvo las excavadoras, arriesgando su propia integridad. La voz se le quebró al recordar el miedo y la indignación de aquella mañana, pero se mantuvo firme, consciente de que su relato debía ser contundente. La abogada de la fiscalía lo guiaba con preguntas puntuales. Por su parte, los abogados defensores intentaban minimizar la responsabilidad de sus clientes, alegando que eran terceros quienes habían gestionado la demolición. Sin embargo, la red de evidencias apuntaba directamente al empresario, que aparecía como financiador de los permisos falsos, y al funcionario, encargado de validarlos administrativamente. Tras varias horas de exposición, el tribunal dispuso un receso para deliberar sobre las medidas cautelares. Durante ese intervalo, Santiago salió a tomar aire a los pasillos del juzgado. María lo esperaba con un semblante de mezcla entre orgullo y cansancio. Rubén llegó con botellas de agua y juntos buscaron un rincón apartado donde sentarse unos minutos. A su alrededor, periodistas y curiosos comentaban en voz baja la fuerza del testimonio de la comunidad, que mostraba una cohesión inédita. Llegados a ese punto, nadie dudaba de la veracidad de los hechos.
Lo único pendiente era la determinación legal que impidiera a los acusados burlar la justicia. Cuando la audiencia se reanudó, Del Campo anunció con voz clara que, a la luz de las pruebas, el tribunal consideraba pertinente dictar prisión preventiva para el empresario y el funcionario a fin de evitar destrucción de evidencias o represalias contra los testigos. Esa declaración provocó un murmullo que recorrió la sala. Los acusados intercambiaron miradas de pánico con sus abogados. El juez, imperturbable, les recordó que aquella medida cautelar no significaba un fallo definitivo, pero sí era imprescindible para preservar la investigación. El fiscal asintió satisfecho. Mientras las cámaras registraban la escena, un par de guardias se acercaron para escoltar a los imputados. En el rostro de Santiago, de María y de Rubén se dibujó un gesto de alivio estremecedor. Por fin, la justicia daba un paso decisivo contra quienes creyeron que, con dinero y artimañas, podrían pisotear los derechos de la gente humilde. La noche los sorprendió en el camino de regreso. En la camioneta, el silencio dejó paso poco a poco a sonrisas y comentarios de victoria. Al llegar a la granja, corrieron a informar a Tomás, que los esperaba junto a la ventana, anhelando novedades. El anciano escuchó con ojos muy abiertos cómo habían dictado prisión preventiva a los principales implicados y rompió en un llanto sereno que destilaba alivio. Santiago se arrodilló junto a él, sosteniéndole la mano. María, conmovida, intentó explicarle que el juicio seguiría, pero que aquel paso era fundamental para mantener la casa a salvo. Tomás, con la voz débil, murmuró: «Lo sabía. Esta tierra no se vende, esta tierra se ama». La familia y los vecinos celebraron con una cena sencilla en la cocina de Tomás. Entre platos compartidos, risas emocionadas y la gratitud dirigida al juez del campo, se forjó el último capítulo de una batalla que no solo había salvaguardado una casa humilde, sino también resguardado la dignidad de un pueblo. Mientras las estrellas brillaban sobre los trigales y el anciano descansaba por fin sin temores, todos comprendieron que la fuerza de la unión y la rectitud habían ganado a la codicia. La historia de la demolición frustrada se transformó en el relato de una comunidad que se negó a agachar la cabeza. Y así, en la granja iluminada por linternas y sonrisas, se escribía el epílogo de un sacrificio compartido que acabaría sembrando la semilla de la esperanza para las generaciones futuras.